A todos y todas los que nos acompañan y vamos a meternos con la elección judicial que va a elección de... Es una elección muy particular, es una elección casi inédita. La reforma judicial en México habilitó que los magistrados, magistradas, en fin, sean electos, sean electivos. Por lo cual este 1 de junio se van a realizar esas elecciones y hay como 881 cargos que van a ser sometidos a la decisión de la ciudadanía. Por supuesto, un proceso que tiene esta profundidad de transformar en electivo uno de los poderes del Estado, que hasta ese momento no lo era, y que recordemos las polémicas que había en torno al Poder Judicial mexicano, llama la atención de todo el mundo, pero no está exento de los debates propios que hay dentro de México. Nos acompaña Ingrid Urgüelles desde Japón, me dicen, desde Japón. La doctora Ingrid Urgüelles, abogada y también doctora en letras, periodista también del diario Red Latinoamericano. Gracias por acompañarnos, Ingrid. ¿Cómo te va? Hola, hola, buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Eh, Porque no, además todo bien aquí. estás en el día después, como aquella es la novela de Humberto Yo estoy Eco. en el futuro, Estás en el futuro. así es. Bueno, pero todavía no llegaste al 1 de junio, o sea que todavía no podés saber cómo va a desarrollarse esta elección en México, pero podés tener claves de cómo está la cosa, cómo se va preparando México para una elección que es, a todas luces, un hecho extraordinario en todo el mundo, que llama la atención del mundo y que va a poner a la ciudadanía a elegir nada menos que jueces y juezas, los magistrados, que siempre pareció como un poder por fuera de la decisión popular. Es un proceso, tú bien lo dijiste, inédito, porque no hay experiencia en México, digamos, de una cosa similar. Entonces, la verdad es que es un poco experimental. No hay cómo anticipar el resultado, no hay cómo anticipar digamos, la cantidad de gente que va a votar, ni nada por ahora. Pero es un proceso obviamente necesario, obviamente que rompe con esta idea de que el Poder Judicial puede ser un poder político de la derecha, que es lo que un poco así estaba funcionando en México. Y yo veo a la gente un poco preparándose, estudiando, porque mira, son elecciones no sencillas, son muchos los candidatos y son bastantes las votaciones que hay que hacer. Entonces hay que prepararse, hay que estudiar, hay que revisar cada perfil. Por ahora yo veo que claro, hay una politización muy fuerte en la ciudadanía que va a votar, porque efectivamente esto es meterse en un poder opaco, oscuro, que nadie sabe bien para qué funciona. De hecho, esto es primera vez que estamos preguntando, bueno, ¿qué hace un juez? ¿O qué hace un ministro de la Corte Suprema? Pero obviamente yo siento que para Latinoamérica es un proceso que si resulta bien, que yo creo que evidentemente va a terminar en un buen resultado, puede ser una experiencia comparada interesante para otros países que estamos aquí. Yo soy de Chile también, que estamos sufriendo estos lawfare y estos ataques políticos de poderes judiciales arcaicos que elige, digamos, a dedo ciertos personajes políticos. Entonces, la verdad que, claro, es una cosa, como tú decías, inédita para Latinoamérica, importante, ¿no? Ingrid, gracias por estar acá en Macondo. Decías que salga bien el domingo. ¿Cómo se puede evaluar que salga bien o salga mal el domingo? ¿Es por la participación, como dice la Mm. derecha? ¿Es por lo cómo resulta el resultado, valga la redundancia, en cada instancia del Poder Judicial? ¿Cómo se evalúa cuando aparezca el resultado sobre la mesa si estuvo bien, si estuvo mal, o estuvo bien ya de por sí, porque hubo un ejercicio de participación y ciudadanización del Poder Judicial? ¿Cuál es la forma de evaluar este proceso? Yo pienso que es un poco lo último que dijiste, ¿no? Es decir, ya salió bien porque ya estamos en un ejercicio de politización ciudadana, ya estamos en un ejercicio de cuestionamiento a cómo funcionan los poderes judiciales en general. Así esto de la separación de poderes, que suena muy bien en el papel, pero en la práctica no existe, digamos, se puede de alguna manera romper vía voto ciudadano, vía elección popular. No hay cómo evaluar bien o mal, Marco, en el sentido de que, claro, no hay una comparativa en México respecto de esto. Y por supuesto que como todo proceso que se hace por primera vez, evidentemente estamos frente a un experimento que lo más probable es que tenga sus propias deficiencias, como ocurrió
en Bolivia o como ocurrió, digamos, en otros países que han tenido algunas experiencias similares, pero la idea es que con, digamos, los años y la experiencia y las distintas votaciones, es un proceso que se va perfeccionando. Evidentemente ahora hay ciertas cosas que me imagino que en la próxima elección del Poder Judicial va a haber que preguntarse si está bien o no, ciertas formas de selección o ciertos perfiles que pasaron ahí que no tendrían que estar. Pero, como te digo, yo creo que ya el ejercicio de politización que estamos viviendo hoy se puede considerar un éxito, se puede considerar, digamos, un primer paso en cuestionar y en meter a la ciudadanía y la representación popular a una cuestión que siempre ha sido opaca en todos nuestros países, ¿no? Que tiene que ver con el Poder Judicial, los jueces, los poderes que están detrás y que siempre, por supuesto, son políticos, ¿no? Ingrid, buenas tardes, buenos días, ¿no? Para ti. Muchas gracias por estar aquí, compañera. Estabas hablando de experiencias en otros países. Sé que has estudiado bastante este asunto. ¿Qué experiencia destacarías tú fuera de México que te parecería ejemplar? Mira, está la experiencia de Bolivia, la verdad, que yo diría que es la más similar porque efectivamente hay otros países que han tenido, que tienen ciertas elecciones o que tienen ciertos sistemas de elección del Poder Judicial. Suiza, por ejemplo, ¿no? Que elige, según los cantones, un sistema mixto, ¿verdad? Está Estados Unidos, no sé si es el mejor ejemplo de todos, porque en realidad es una elección que se hace, digamos, muy política en el sentido de muy propagandística y donde los jueces están asociados a partidos políticos y donde son realmente candidatos que dejan sus funciones para poder participar en las elecciones. Entonces, la verdad no sé si ese es el mejor sistema. También hay otros, como Japón, por ejemplo, ¿no? Que tienen un sistema híbrido, donde los jueces a veces, o sea, inicialmente son nombrados por el Poder Ejecutivo, pero hay un mecanismo de referéndum revocatorio. Y yo diría que Bolivia es como lo más similar en términos de la elección literalmente de jueces y magistrados, y ha sido evidentemente un proceso que ha ido perfeccionándose con el tiempo. Y probablemente va a ser muy similar a lo que pasa en México, ¿no? O sea, las primeras elecciones del 2011 que se producen en Bolivia, por ejemplo, traen o incluyen una baja participación, con muchas dificultades de elegir los perfiles, pero eso ha ido un poco modificándose ya en las otras dos elecciones que han tenido después de la del 2011 y han ido cambiando ciertos elementos que yo creo que un poco va a ser lo que va a pasar en México, es decir, cambiar los filtros, por ejemplo, quién elige a los perfiles, meter al sistema universitario a elegir, digamos, estos filtros de profesionalidad que no tengan un sesgo necesariamente político. Hay distintos, digamos, cambios que se han ido haciendo, o por ejemplo, organizaciones que se agrupan para hacer un seguimiento del proceso electoral. Y claro que ya en las otras dos elecciones, dígase el 2017 y el 2024, Bolivia tuvo un poquito más de participación electoral y ha sido un poco el camino que ellos han trazado porque también es una cosa muy experimental, ¿no? Tampoco tenían experiencia comparada. Yo siento que en México va a pasar algo similar, ¿no? Es decir, vamos a ir perfeccionando el sistema de votación y los procesos a medida de que vayamos viendo los resultados, como un primer proceso que vamos a vivir ahora el 1 de junio. Ingrid, la gente tiene que votar para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, que va a ser la papeleta color morado, según tengo acá. También para magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, que debe ser como un consejo de la magistratura en Argentina, me imagino esos que supervisan a los jueces. Después tenés a los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, del Supremo Tribunal Electoral, del Superior Tribunal Electoral. Pero además después llegás a los magistrados regionales, los magistrados y magistradas de circuito y hasta los jueces de distrito, jueces y juezas. La gente que te pregunto, por lo menos en lo que vos ves, yo, por ejemplo, si fuera a votar ahí, diría votar. Para la Suprema Corte seguro que tengo candidato o candidata. Capaz que el juez del distrito, que debe ser como una localidad, pero ya después hay momentos donde dice, ¿y acá qué hago?
o no, no sé, o la gente se está indagando, estudiando, viendo perfiles para el Tribunal de Disciplina Judicial. Te pregunto porque eso sí que es, acá en Uruguay sería extraordinario una cosa así, ¿no? Tendríamos que ir todos a clase prácticamente para tratar de entender un poco qué votar y cómo, ¿no? No, no está nada de fácil, o sea, tienes razón. Son elecciones que implican una dificultad porque, por ejemplo, no sé, hablaba con un amigo ayer que tiene que votar en la Ciudad de México por 36 personas entre 212 postulantes. O sea, claro, y además de eso está el tema de que no se ha hecho campaña como una elección común y corriente, entonces está en ti como votante ir y buscar el perfil, indagar, bueno, qué relaciones tiene esta persona, qué credenciales tiene esta persona, pero son 212 postulantes para alguien de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es una cosa como compleja. Y yo siento que efectivamente lo que tú dices, esa va a ser la gran dificultad que va a tener esta elección, porque el número de cargos es grande y eso implica que la gente tiene que ponerse a estudiar, como bien decía. En México, por ejemplo, se está organizando mucho la gente con algo que le llaman acordeones. No sé cuál será la palabra argentina y uruguaya, en Chile le decimos torpedo, pero que es como, digamos, hacer una listita, llevarla el día de la elección con tus candidatos anotados en un papelito, digamos, como cuando copiabas en los exámenes, Un allá le llaman trencito, un machete. Ma- trencito, Machete. Trencito en Uruguay y machete en Argentina. machete, Machete en Argentina. Sí. Y y así aquí es vas, torpedo. un torpeo. Vas ahí No sé sí. de dónde. Y vas Y- con tu papel, o sea, vas con tu. Porque, ¿cómo te vas a acordar de los 36 votos? Entonces la gente, claro, está haciendo sus listas, va a ir con su papelito. Y ahí está toda la derecha, ¿no? Con su gran campaña, porque esto les produce, digamos, ya una cosa que no soportan, que estemos votando los jueces, porque era su último reducto político, se lo estamos quitando, básicamente. Entonces dicen que no, que claro, que la gente está un poco siendo incitada a votar por ciertos candidatos, porque esos torpedos además circulan, ¿no? Es decir, las personalidades, digamos, políticas o periodísticas muestran sus propios acordeones, que le llaman en México, para que la gente más o menos sepa por quiénes van a votar. Entonces, claro, es como una cosa que la derecha se está colgando para decir, pero que en realidad tiene que ver con esto que tú mencionas. Es difícil votar por tantos candidatos y además es muy difícil saber si tienen algún vínculo, digamos, con los empresarios o con, qué sé yo, o sea, como indagar bien en el perfil no es tan sencillo. Ingrid, ¿y cómo está haciendo? Tomando en cuenta que es una elección, como uno diría, cualificada para el voto. Hay que sentarse a estudiar, a armar un machete, un bandoneón, o la forma que sea, un acordeón, me salió muy argentino, bandoneón. ¿Cómo ha sido el Bandoneón. proceso, uno diría, como de pedagogía ante eso? ¿Cómo estuvo el Instituto Nacional Electoral? Porque quiero decir, si no hay una fuerte pedagogía y una suerte como de preparación de la gente, porque es un voto cualificado en cuanto a que es novedoso, es muchas personas. Ujú. Los spots de campaña son muy particulares porque no pueden decir de qué partido son, si es que son de algún partido. Entonces, como uno ve así como una suerte de campo minado, que uno dice, bueno, el otro día veía un tuit de una compañía que decía, bueno, por fin terminé de armar mi acordeón, digamos, ¿no? Como estuve unas cuantas horas. El INE, que es el organismo ocupado de eso, el Poder Ejecutivo, pues, han trabajado de cara a que la ciudadanía vaya y diga, bueno, sí, más o menos sé de qué se trata, 6 papeletas, 6 colores, sé quién es quién, o estamos en una suerte como de zona de incertidumbre todavía. Es como tú dices, un proceso de pedagogía política que evidentemente se va a ir como perfeccionando con el tiempo. Es una elección muy desafiante, diría yo, para la ciudadanía mexicana, porque implica lo que tú dices, estudios, conocimientos, un poco meterse, ¿no? En esta opacidad de los poderes judiciales, porque también una cosa es el perfil y otro, bueno, ¿para qué funcionan? Y eso no es malo porque eso tiene que ver con, digamos, la politización de funciones que siempre habían sido muy desconocidas, ¿no? Para la ciudadanía. Es decir, nadie sabe en nuestros países del Cono Sur qué es lo que hace un juez de no sé qué, o qué hace el juez de la Suprema, o cómo decide, o qué tipo de sentencias tiene. Y un poco nos dejamos guiar por estas personas que además son designadas, ¿no? Casi unilateralmente, o sea, una cosa muy poco democrática,
y que representan poderes políticos, siempre, generalmente, ¿no? Y en México, esta Corte Suprema, y bueno, el Poder Judicial en general, pero principalmente la Corte Suprema ha sido un poder político de la derecha, su último bastión, desde donde ellos operan, y han operado para frenar muchísimas cosas, ¿no? En México, sobre todo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde permanentemente estaba la Corte Suprema, cada vez que se avanzaba un poquitito en derechos sociales, bloqueándolo, ¿no? Claro, porque defienden los intereses del empresariado. Entonces, la verdad es que eso, que la ciudadanía sepa eso, que entienda cuál es la finalidad de este proceso, que es un poco un proceso político, diría yo. Esto no es una reformulación del aparato de procuración de justicia o del sistema de justicia en México. No, esto es una cosa política, es una elección política de personajes que siempre han representado a ciertas oligarquías, que esto se esté conversando, que esto se socialice, que la gente, como bien dices tú, se ponga a estudiar o vea, bueno, y a quién pertenece. No hay partidos políticos, pero hay intereses. No representan, digamos, literalmente un partido político, pero tienen sus vínculos, ¿no? Y varios de ellos han ido saliendo con sus propios vínculos por distintos periodistas que han destapado ciertos perfiles que van de candidatos a esta elección. Pero todo eso es un proceso de legitimación ciudadana, de participación política, que enriquece evidentemente el debate, y lo enriquece pese a que no haya la gran participación, pese a que los jueces no sean elegidos, digamos, por una cantidad de votos así como notable, porque ya estamos en una discusión un poco bastante más avanzada que otros países de América Latina, ¿no? Respecto de las funciones de este aparato judicial. Ya nos gustaría a muchos, ¿no? Estar en ese nivel de debate, sobre todo en lo que se refiere al Poder Judicial. Ingrid, me acuerdo que cuando estaban por aprobar y se estaba debatiendo la reforma judicial, ha habido muchos aspavientos, bueno, una injerencia directa desde Estados Unidos. Todos recordamos esas declaraciones del entonces embajador Ken Salazar. Decía concretamente que la reforma judicial amenaza las relaciones comerciales de México con Estados Unidos y con Canadá, y eso va a ahuyentar las inversiones. Pues te quería preguntar si has seguido un poco cómo añejaron esas declaraciones, si ha habido efectivamente corte de inversiones que dependiesen, ¿no? Que estuviesen vinculadas con la reforma judicial y no con las órdenes y posteriores recogidas de cable de Donald Trump, sino directamente con la reforma judicial. Y por otro lado, siguiente pregunta que ya aprovecho para hacerte, ¿cómo se comporta ahora mismo con respecto a esa votación el embajador de Estados Unidos? Que al menos por lo que yo he seguido parecen estar como bastante callados, ¿no? De momento. Mira, Estados Unidos y su injerencia permanente, Ina, ya la hemos vivido en tantos otros aspectos. Este es uno más, la elección del Poder Judicial. Y evidentemente siempre muy en línea con la narrativa de la oposición, de la derecha, de los poderes económicos, porque un poco es lógico, ¿no? Que estén defendiendo sus intereses, que están en juego, evidentemente aquí, porque como bien les decía, este es el último reducto de ciertos poderes en México. Ya estaban todos ahí un poco asegurados por los jueces y les pongo un ejemplo, está este señor Ricardo Salinas Pliego, seguramente ustedes lo deben conocer, que es un empresario, dueño, digamos, de ciertas televisoras como TV Azteca y dueño de muchas empresas. Y él, por ejemplo, ha sido un férreo opositor de este proceso, llamó a no votar, porque así está la derecha ahora, con llamados a no votar para no legitimar, según ellos, el proceso, creen que esa es la manera. Y este Salinas Pliego, cuando era, digamos, la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, tuvo un rol muy activo, ¿no? Porque evidentemente él va a perder todos los beneficios que ha tenido hasta ahora. Es una persona que debe impuestos, grandes cantidades de impuestos en este país, y gracias a la Suprema Corte esos impuestos no han sido pagados. Entonces, claro, si elegimos los jueces, se le va a acabar su posibilidad de estar de deudor fiscal. Y un poco eso es lo que ha pasado, ¿no? Son intereses empresariales, intereses económicos. Y en el caso de Estados Unidos, claro que también es un riesgo para ellos perder la posibilidad de poder incidir en este aparato de la derecha, ¿no? Porque
ya a estas alturas no han tenido la posibilidad con la presidenta Claudia Sheinbaum ni tampoco con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que han bloqueado muchas cosas en términos de la injerencia, y por eso se han manifestado más allá de lo que debieran. Esas declaraciones de Ken Salazar en su momento, totalmente fuera de todo protocolo posible, porque era el embajador y se estaba pronunciando sobre un tema que es interno del país. Jamás él tendría que haber, ni siquiera haberse pronunciado respecto a algo así. Te habla de que, claro, ellos ven en el Poder Judicial un espacio, ¿no?, interesante por el cual ellos pueden de alguna manera moverse, y eso lleva a que hagan declaraciones tan torpes o tan visiblemente burdas como la que hizo Ken Salazar en su momento, porque te digo, es salirse de todo protocolo, no es la función de un embajador esa. Y el nuevo embajador, que por supuesto va en la misma línea, porque no cambia para nada la línea injerencista ni la línea imperialista y colonizadora de Estados Unidos con el nuevo embajador, lo único que sabemos es que se ha reunido con ciertos personajes de la derecha, y eso es preocupante, obviamente, porque vamos a tener ahí a alguien que va a estar en un rol bastante complejo respecto de las decisiones que se tomen al interior de México. Ingrid, ¿cuál es hay un conflicto que tiene el gobierno con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? De hecho, es uno de los sindicatos más importantes o más poderosos de México y lleva varias semanas este conflicto, ha habido bloqueos, incluso bloqueos al Instituto Nacional Electoral, hay cierta amenaza de boicot también por parte de los educadores, y Claudia Sheinbaum se ha manifestado muy molesta, o prácticamente le ha dicho que están manejándose dentro de la agenda de la derecha. Este enfrentamiento con los trabajadores de la educación, ¿tiene posibilidades de resolverse? ¿Hay un diálogo en vistas? ¿Puede afectar el proceso electoral del próximo 1 de junio? Hay muchas cosas que están pasando en paralelo a este proceso electoral del 1 de junio, no solamente las injerencias de Estados Unidos, digamos, un momento político complicado para México, sino que al interior también hay algunos elementos, ¿no? Una cosa es la derecha o los medios de comunicación corporativos que llaman a no votar o que le hacen un silencio mediático a la elección, que eso se ve, es evidente, y también son los mismos problemas internos que no se han podido resolver, como este conflicto que tiene actualmente el gobierno con la CENTE, ¿no?, que es esto que tú dices, los trabajadores, ¿no? La verdad es que es muy complejo de resolver porque tiene que ver con cosas estructurales ligadas a procesos de neoliberalización del país. Lo que se alega, lo que se está reclamando, tiene que ver con una cosa que se llama Afores, que en Chile le llamamos AFP, que son sistemas de pensiones neoliberales que se impusieron, digamos, en ciertos momentos, y que por supuesto que no aseguran una pensión o jubilación ni siquiera digna, ¿no? Un poco es algo estructural, y ellos están luchando contra eso, que es una lucha súper legítima, porque en el fondo habla de descapitalizar un poco el sistema y que sea público y que no existan estas empresas privadas que lucren con la jubilación y las pensiones, pero también ahí es hasta dónde se puede avanzar desde el gobierno para cambiar cuestiones que son estructurales y que requieren de cambios más allá de las buenas intenciones que tenga la 4T. O sea, para poder cambiar un sistema de pensiones completo necesitas reformas constitucionales, o sea, no es sencillo. Y te lo digo como chilena, que esa es la lucha que hemos tenido durante años con estas Afores o AFP en Chile, pero que también chocamos con pared porque no es fácil, ¿no? Entonces, claro, hay una tensión en este momento donde la lucha es legítima porque es una lucha contra el capitalismo, básicamente, y eso todos debiéramos estar apoyando, pero al mismo tiempo el momento político es muy delicado, el momento político está muy complejo para que se dé justamente ahora. Y por eso también yo creo que ha habido estos choques, ¿no? Porque de parte de la gente asociada a Morena o a la 4T, que están muy enojados con la CENTE, con estos trabajadores, porque dicen, bueno, vienen ustedes aquí a perjudicar un proceso que tiene que darse de cierta manera, y un poco están colaborando junto con otros poderes fácticos a que esto no funcione, pero por otra parte el reclamo y las demandas sí son legítimas. Entonces ahí hay que calibrar y ver hacia dónde apuntar, ¿no? Yo apuntaría evidentemente a la derecha, apuntaría hacia los medios corporativos,
a los empresarios, pero no sobre trabajadores que están luchando con cuestiones o sobre cuestiones que son legítimas, necesarias, y que además si se logra presionar para un cambio, eso va a favorecer a todos los trabajadores mexicanos un poco. Te hago la última por mi parte. Digamos, la reforma o la iniciativa de reforma se dio, entre otras cosas, porque había por lo menos una posición que uno diría bastante opositora en la Suprema Corte de Justicia Nacional para con el gobierno de AMLO. ¿Pensás que a la salida de este proceso electoral, si bien, claro, los candidatos no tienen partidos políticos de forma explícita, pero sí tienen como afinidades, uno diría, se puede dar una configuración de la cúspide del Poder Judicial, no diría favorable al gobierno, pero no opositora como lo ha sido hasta el momento, que ha llevado a esta serie de roces, que no es exclusivo de México, quiero decir, en Argentina ha pasado, en muchos países ha pasado esta suerte de la oposición refugiada en la cúspide del Poder Judicial y desde ahí sabotea. Este proceso puede permitir una suerte de, digamos, posibilidad de que la cuarta transformación avance sin esa posición de oposición del Poder Judicial. Bueno, eso se busca, esa es la idea, y lo más probable es que efectivamente eso ocurra, porque de una manera muy torpe, creo yo, la oposición, la derecha, su forma de enfrentar esto, que no pueden ellos mentalmente con la idea de que la ciudadanía participe así políticamente, es no votar. O sea, los llamados de ellos son a no votar, y eso implica, que no es malo, te digo, ¿ah? Cuando la derecha llama a no votar, yo diría no es algo negativo para nosotros, porque básicamente le dejas a la izquierda el espacio para la elección de los candidatos. O sea, ellos se van a abstener. Lo más probable es que efectivamente los perfiles sean perfiles que no bloqueen, que eso es lo que se está buscando, porque la verdad ni siquiera se está buscando perfiles políticos específicos, es simplemente que no exista un bloqueo judicial o que no exista una guerra judicial que hemos visto en Ecuador, que hemos visto en Bolivia, que hemos visto en Chile también, lawfers que le llaman, contra los presidentes o los políticos de la 4T. O sea, eso se estaba configurando, posibilidades de lawfare en México. Y muchos casos que vivimos nosotros durante el gobierno de AMLO, de reformas que no pudieron pasar o de intentos de modificación, esto mismo de la CENTE, ¿no? de la lucha sobre las afores, tantas luchas sociales que han sido bloqueadas o que son entorpecidas por este Poder Judicial. Entonces, lo que se busca es simplemente quitar ese obstáculo, ¿no? Para poder avanzar en reformas sociales y desneoliberalizar, porque eso es lo que busca la 4T, un poco quitar estas estructuras neoliberales impuestas durante los años 90, y también que la Corte Suprema deje de favorecer a ciertos personajes, ¿no? Como este mismo Salinas Pliego, haciendo que no pague impuestos, porque él pone sus amparos y puede no pagar, o también tantos casos que vimos donde el mismo Poder Judicial, en cosas que realmente, Marcos, son escandalosas. Cuando llegó AMLO, por ejemplo, una de sus primeras reformas fue que ningún funcionario público podía ganar más que el presidente, un salario, digamos. Y obviamente los jueces de la Suprema Corte ganaban más que el presidente, ¿no? Y en vez de bajarse los salarios de acuerdo a la ley, que es lo que básicamente ellos hacen, pusieron una serie de acciones judiciales y protecciones para que no les afectara, entonces seguir ganando más que el presidente. Es una cosa así como escandalosa, ¿no? Y todo eso lo fuimos viendo. Entonces, cuando llega el momento de la reforma al Poder Judicial, que fue súper difícil que saliera, y hubo un debate nacional muy grande, y hubo movimientos de la oposición en conjunto con Estados Unidos, en conjunto con una serie de otros poderes fácticos, todos sabíamos lo que son estos reductos del Poder Judicial, ¿no? Un poquito antes de la reforma, esta presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se había reunido con líderes de la derecha en una cena en la noche, en lo oscuro, digamos, como articulando cosas y teniendo reuniones políticas. Es decir, sí sabemos lo que es. Entonces, la verdad es que el resultado esperable es que las personas que conformen, sobre todo en la Suprema Corte,
sean personas que ni siquiera afines, simplemente que no representen un poder de la derecha fáctico, que no bloqueen reformas y que no sean un impedimento para avances en derechos sociales. Va a ser interesante ese lunes postelectoral a nivel mediático, las cosas que nos tocará leer. Bueno, la buena noticia es que digan lo que digan, el Poder Judicial en México va a ser renovado, ¿no? Eso está, hay que celebrarlo. Ingrid, muchísimas gracias por esa panorámica tan amplia. Te agradecemos y de verdad esperamos volverte a ver en Macondo en alguna otra ocasión. Encantada y bueno, estamos todos aquí expectantes a ver qué va a pasar el 1 de junio. Ahí veremos los medios, Ina, evidentemente planteando unos escenarios apocalípticos de que se va a acabar el país y que esto es antidemocrático, como si ellos fueran el bastión de la democracia. Así que nada, bueno, ahí estaremos viendo y muchísimas gracias. Si yo meto un juez de Suprema Corte o un juez de distrito, me paro enfrente del juzgado y le digo, bueno, usted es mi juez. Yo tengo un juez ahora. Yo lo elegí. Yo lo elegí. Usted es mi juez, no vaya a equivocarse. Bueno, gracias Ingrid. Gracias Ina y Marquito. Bueno, gracias a todos los espectadores. Como siempre, nos tienen que dejar sus me gusta y ya si les parece interesante el programa y quieren que sigamos, también tienen el botón de donaciones. No se olviden de eso. Y hasta el